Mi novia dijo: él me da lo que tu sueldito miserable no me dará jamás, pero ahora que tengo la vida que ella tanto quería, me busca desesperada. Mi nombre es Andrés, tengo 31 años y durante mucho tiempo pensé que mi vida era exactamente lo que debía ser. No perfecta, pero estable. Lo suficiente como para no preocuparme demasiado por el futuro. Estudié administración de empresas. No porque fuera mi pasión, sino porque parecía la opción más lógica. Mi madre siempre decía que lo importante no era hacer lo que amas, sino asegurarte de no pasar necesidades. Yo le hice caso. Con el tiempo, terminé la carrera, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de logística y me acostumbré a la rutina. Horario fijo, salario estable, pocas sorpresas. No era emocionante, pero tampoco era un desastre. Fue en esa etapa cuando conocí a Valeria. Ella era completamente distinta a mí. Tenía una energía que llenaba cualquier lugar al que entraba. Segura de sí misma, ambiciosa, con una forma de hablar que hacía que todo sonara posible. Desde el principio dejó claro que no quería una vida promedio. No nací para vivir contando monedas, me dijo en una de nuestras primeras citas. En ese momento, no me pareció una señal de alerta. Al contrario, lo vi como algo inspirador. Pensé que tener a alguien así a mi lado podía impulsarme a mejorar. Durante los primeros meses, todo fue bien. Salíamos, hablábamos durante horas, hacíamos planes. Ella hablaba de viajes, de negocios, de una vida sin limitaciones. Yo escuchaba y asentía. No porque compartiera completamente esa visión, sino porque quería hacerlo. Después de un año, decidimos vivir juntos. El departamento no era grande. Tampoco estaba en la mejor zona. Pero era lo que podía pagar sin endeudarme. Cuando Valeria lo vio por primera vez, sonrió. Pero esa sonrisa no duró mucho. Está bien, dijo. Supongo que es un comienzo. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que era normal querer algo mejor. Los primeros meses convivir juntos fueron tranquilos, aunque con pequeños detalles que empecé a notar poco a poco. Valeria no veía el dinero de la misma manera que yo. Para mí, era algo que había que administrar. Para ella, algo que debía usarse. Cada vez que cobraba mi salario, ella ya tenía ideas de en qué gastarlo. Ropa, cenas, salidas, cosas que, según ella, eran necesarias para vivir bien. Al principio, intenté adaptarme. Pensé que era cuestión de encontrar equilibrio. Pero ese equilibrio nunca llegó. No puedes vivir así toda la vida, me decía. Trabajas demasiado para ganar tan poco. Yo intentaba explicarle que estaba empezando, que con el tiempo podía crecer dentro de la empresa. Pero ella no lo veía así. Para Valeria, el valor de una persona estaba directamente relacionado con lo que ganaba. No lo decía de forma directa al inicio, pero era evidente. La pareja de una amiga mía gana el doble que tú, comentó una vez, como si fuera algo casual. No respondí. No porque no me molestara, sino porque sabía que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. Aún así, seguí intentando. Trabajaba más horas. Aceptaba tareas extra. Reducía mis propios gastos para cumplir con lo que ella quería. Pero nunca era suficiente. Y ahí fue cuando algo empezó a cambiar en mí. No solo en la relación, sino en cómo veía mi vida. Mi trabajo dejó de tener sentido. Cada día era más pesado que el anterior. No porque fuera difícil, sino porque no me llevaba a ningún lugar. Y entonces apareció una idea. No fue de golpe. Fue algo que llevaba tiempo rondando en mi cabeza. Un negocio propio. Algo pequeño al inicio. Algo mío. Siempre me había gustado el café. No solo tomarlo, sino prepararlo. Durante años, había aprendido por mi cuenta. Probaba granos distintos, métodos diferentes. Era lo único que realmente me interesaba fuera del trabajo. La idea de abrir una cafetería comenzó como algo lejano. Pero poco a poco se volvió real. Cuando finalmente se lo conté a Valeria, su reacción fue exactamente la que temía. ¿Una cafetería?, repitió.
Sonrió, pero no con entusiasmo. Suena bonito. Le expliqué mi plan. Empezar pequeño, reinvertir ganancias, crecer poco a poco. Hablé de sacrificios a corto plazo. Ella escuchó, pero no estaba convencida. Aún así, decidí hacerlo. Renuncié a mi trabajo. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pero también la más honesta. Por primera vez, estaba haciendo algo porque yo quería. Los primeros meses fueron duros. Muy duros. Tenía poco dinero, así que empecé con lo básico. Un local pequeño, equipo sencillo, jornadas interminables. Aprendía todo sobre la marcha. Errores, pérdidas, pequeños aciertos. Pero había algo diferente. Me sentía vivo. Aunque en casa, todo era distinto. Valeria empezó a cambiar. ¿Y cómo te fue hoy en eso? Preguntaba, evitando incluso decir cafetería. Con el tiempo, dejó de disimular. No puedo creer que hayas dejado tu trabajo por esto, dijo una noche. Pasaste de algo estable a servir café. Intenté explicarle que era un proceso. Que necesitaba tiempo. Pero ella no quería procesos. Solo resultados. El dinero al inicio era poco. Y en lugar de gastarlo, lo reinvertía casi todo. Me asigné un sueldo mínimo, lo suficiente para sobrevivir. Para mí, tenía sentido. Para ella, no. Eres tacaño, me dijo. Ahora tienes algo propio y sigues viviendo como pobre. Intenté explicarlo. Si no reinvierto, esto no va a crecer. Su respuesta fue inmediata. Entonces es un mal negocio. Esa frase cambió algo. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin dudas. Sin respeto. He visto cómo funcionan los negocios, continuó. Generan dinero. Mucho dinero. Eso es televisión, respondí. No la realidad. Ella negó con la cabeza. Tu realidad es mediocre. El silencio que siguió fue pesado. No pienso quedarme en esto, añadió. Y ahí supe que algo se había roto. La conversación no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Valeria se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera ordenando sus ideas. Luego cruzó los brazos y me miró fijamente. He estado pensando, dijo finalmente. Y creo que esto ya no tiene sentido. No respondí de inmediato. Había algo en su tono que no sonaba a impulso. Sonaba a decisión. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. A nosotros, respondió sin rodeos. A esta vida. Señaló alrededor, refiriéndose al departamento, a todo. Esto no es lo que quiero. El silencio se volvió incómodo. Pensé que eras diferente, continuó. Que tenías ambición. Esa palabra volvió a aparecer. Ambición. Pero no significaba lo mismo para los dos. Estoy construyendo algo, dije, tratando de mantener la calma. Ella soltó una risa corta, sin humor. ¿Construyendo? ¿En serio? Negó con la cabeza. Estás jugando a ser empresario. Eso me hizo tensarme. No estoy jugando. Claro que sí, replicó. Dejaste un trabajo estable por algo que apenas da para sobrevivir. Es temporal. Todo en tu vida es temporal, respondió. Pero nunca cambia. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Porque en parte, tenía razón. Pero no en la forma en que ella creía. Las cosas toman tiempo, dije. No todo es inmediato. Yo no tengo tiempo que perder, respondió sin dudar. Ahí fue donde entendí que ya no estaba hablando de una discusión más. Era el final. Entonces, ¿qué quieres? Pregunté. Me miró directamente. Irme. La palabra quedó en el aire. Simple. Directa. Definitiva. No sentí sorpresa. Tal vez porque llevaba tiempo viéndolo venir. ¿Así de fácil? Pregunté.
No es fácil, dijo. Pero es necesario. Hizo una pausa. Y luego añadió. Conocí a alguien. Esa frase sí me hizo reaccionar. No lo mostré de inmediato, pero la sentí. ¿Alguien? Repetí. Sí. ¿Desde cuándo? Eso no importa. Claro que importaba. Pero no insistí. ¿Quién es? Pregunté finalmente. Se llama Daniel. Esperó unos segundos antes de continuar, como si estuviera midiendo el impacto. Tiene su propia empresa. Ahí estaba. No era solo otra persona. Era una comparación. Le va muy bien, añadió. ¿Sabe lo que hace? No respondí. No está perdiendo el tiempo, continuó. No está intentando cosas. Yo tampoco estoy perdiendo el tiempo, dije, esta vez con firmeza. Si lo estás, replicó de inmediato. Y lo sabes. La conversación empezó a subir de tono. No todo se trata de dinero, dije. Ella me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Todo se trata de dinero. Esa fue su respuesta. Sin matices. Sin duda. Sin dinero no hay vida, añadió. No hay tranquilidad. No hay nada. Hay más cosas. Dime una, retó. Abrí la boca para responder. Pero me detuve. Porque entendí que no iba a importar. Exacto, dijo al ver mi silencio. No tienes nada. Eso dolió. Pero no por el insulto. Sino porque venía de alguien que, en algún momento, pensé que estaba de mi lado. ¿Y él sí? Pregunté. ¿Él tiene todo eso? Sí, respondió sin dudar. Y luego dijo la frase que terminó de romper todo. Él me da lo que tu sueldito mediocre nunca me va a dar. No gritó. No levantó la voz. Lo dijo con total seguridad. Como si fuera una verdad evidente. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir. Sino porque en ese momento entendí algo. No se trataba del negocio. Ni del dinero. Se trataba de cómo me veía. Y eso no iba a cambiar. Valeria tomó su bolso. No voy a seguir en esto, dijo. No es la vida que quiero. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo antes de salir. Ojalá algún día entiendas. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. No la seguí. No intenté detenerla. No tenía sentido. Esa noche no dormí. Pero no fue tristeza. Fue vacío. Como si algo se hubiera apagado. Al día siguiente, me levanté temprano. Fui a la cafetería. Abrí como cualquier otro día. Al principio, todo se sentía raro. El silencio. La ausencia. Pero poco a poco, empecé a notar algo diferente. Había menos ruido. Menos presión. Por primera vez en mucho tiempo, podía pensar con claridad. Sin tener que justificar cada decisión. Y eso lo cambió todo. Empecé a organizar mejor el negocio. Revisé gastos. Ajusté precios. Mejoré la calidad del café. Escuché más a los clientes. Pequeños cambios. Nada espectacular. Pero constantes. Semana a semana, las cosas empezaron a mejorar. No de forma explosiva. Pero sí real. Reinvertí todo lo que podía. Seguí viviendo con lo mínimo. Hubo días difíciles. Muchos. Pero había una diferencia clave. Ya no tenía a alguien diciéndome que todo era inútil. Y eso hizo toda la diferencia. Con el tiempo, hice mejoras más grandes. Compré mejor equipo. Amplié el menú. Trabajé en la imagen del lugar. La cafetería dejó de ser un intento. Se convirtió en un negocio. Uno real. No millonario. Pero estable. Y en crecimiento. Pasaron los meses. Luego años. Abrí un segundo local. Después un tercero. No fue rápido.
Fue calculado. Cada paso tenía un propósito. Mientras otros gastaban cuando empezaban a ganar más, yo hice lo contrario. Seguí igual. Hasta que un día, me di cuenta de algo. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. De verdad. El tiempo pasó sin que me diera cuenta exacta de cuando ocurrió el cambio definitivo. Un día estaba contando monedas para pagar proveedores y al siguiente estaba revisando números que, meses atrás, me habrían parecido irreales. La cafetería creció. Luego se convirtió en 2. Después en 3. Dejé de atender personalmente cada pedido. Empecé a coordinar equipos, a tomar decisiones más grandes, a pensar a largo plazo. No quería crecer rápido. Quería crecer bien. Y lo hice. Durante mucho tiempo mantuve el mismo estilo de vida. No por obligación, sino por elección. Hasta que finalmente me permití ciertos cambios. Compré una casa. No era extravagante, pero era mía. En una zona tranquila, segura, sin necesidad de impresionar a nadie. También me di un gusto personal. Siempre me gustaron los autos deportivos. No porque los necesitara. Simplemente porque me gustaban. Así que compré uno. No para demostrar nada. Solo porque podía. Mi vida no era perfecta. Pero era estable. Ordenada. Construida con intención. Y entonces, un día, el pasado regresó. Sin aviso. Estaba en una de mis cafeterías, revisando inventario con el encargado. Era un día normal. Hasta que la vi. No llegó con seguridad. No con esa presencia que solía tener. De hecho, al principio pasó desapercibida. Pero cuando levanté la vista, ahí estaba. Valeria. Más delgada. Más cansada. Había algo en su mirada que no estaba antes. No dijo nada al principio. Se quedó a unos metros. Como si no estuviera segura de acercarse. Yo tampoco hablé. Finalmente, dio unos pasos hacia mí. Hola. Andrés. Su voz ya no era firme. Hola, respondí. Sin emoción. Miró alrededor. He visto lo que hiciste, dijo. ¿Tienes varios locales? Sí. Respuesta corta. No vine a explicarle nada. Asintió lentamente. Se nota, añadió. Todo se ve bien. No respondí. Respiró hondo. Como preparándose. Quiero pedirte perdón. La frase salió directa. Sin rodeos. La miré. Sin cambiar la expresión. Fui injusta contigo, continuó. Fui ambiciosa. Hizo una pausa. No. Fui codiciosa. Bajó la mirada. Pensé que sabía lo que quería. Pero no era así. Esperé. Sabía que no había terminado. Daniel, dijo. Casi con vergüenza. No tenía ninguna empresa. No pude evitar una pequeña risa. Sin humor. ¡Qué sorpresa! Cerró los ojos un segundo. Me mintió. Continuó. Me convenció de pedir préstamos. A mi nombre. Sentí como el ambiente cambiaba. Decía que iba a invertir. Que luego lo pagaría todo. Pausa. Desapareció. Silencio. Me dejó con deudas. Muchas. La miré. Ya no era la misma persona. Pero tampoco era alguien desconocido. Era el resultado de sus decisiones. ¿Y ahora estás aquí? Pregunté. Sí. ¿Por qué? Dudó. Porque sé que te hice daño. Otra pausa. Y, porque quiero arreglar las cosas. Ahí fue donde algo se volvió completamente claro para mí. ¿Arreglarlas? Repetí. Sí. Sé que no tengo derecho, pero... La interrumpí. No. No lo tienes. Se quedó en silencio. No discutió. No insistió. Y eso,
curiosamente, me molestó más. ¿Sabes qué es lo interesante? Dije. Di un paso hacia ella. Todo esto, señalé alrededor, lo construí exactamente como te dije que lo haría. No respondió. Lento. Reinvirtiendo. Sin gastar de más. La miré directamente. Exactamente lo que tú llamaste mediocre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Andrés, yo. No, la corté. Déjame terminar. No estaba gritando. Pero cada palabra pesaba. Te fuiste con alguien porque te daba lo que mi sueldo mediocre no te iba a dar. Tragó saliva. ¿Y qué te dio? Silencio. Deudas. Mentiras. Abandono. Di otro paso. Curioso, ¿no? El silencio se volvió pesado. Y ahora vuelves, continué. No cuando estaba empezando. No cuando no tenía nada. Ahora. Negó con la cabeza. No es por eso. Sonreí levemente. Claro que sí. La miré sin suavizar nada. Te importa el resultado. No el proceso. Te importa el dinero. No cómo se consigue. Y te importa estar del lado que gana. Las lágrimas finalmente cayeron. No soy esa persona. Sí lo eres. Respuesta inmediata. Sin duda. Y lo peor es que lo sabes. El silencio fue absoluto. Solo pensaste que ibas a ganar. Pausa. Pero perdiste. Esa palabra la quebró. Por favor, dijo. Por primera vez, sonaba desesperada. No tengo a nadie. Estoy endeudada. Perdí todo. La miré. Evaluando. No su situación. Sino lo que yo sentía. Y la respuesta fue simple. Nada. Tú tomaste tus decisiones, dije. Igual que yo tomé las mías. Me di la vuelta. Pero me detuve un segundo. La diferencia es que yo asumí las consecuencias desde el principio. Pausa. Ahora vete. No quiero volver a verte. Se quedó inmóvil. Y entonces se rompió. Las lágrimas salieron sin control. Perdón, susurró. De verdad. Lo siento, respondí. Pero no tengo tiempo para disculpas vacías. Eso fue lo que la derrumbó por completo. No tengo ni para comer, añadió. Giré ligeramente la cabeza. Luis, llamé. Uno de los empleados se acercó. Sí, jefe. Señalé hacia ella. Dale algo de comer. Y acompáñala a la salida. Luis dudó un segundo. Pero asintió. Valeria negó con la cabeza. No, murmuró. No levantó la mirada. Se dio la vuelta. Y caminó hacia la puerta. Lentamente. Antes de salir, se detuvo un segundo. Y luego se fue. La puerta se cerró. Y con eso, todo terminó. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Todo bien? Preguntó Luis. Sí. La vida siguió. Los clientes siguieron llegando. Los pedidos continuaron. Horas después, cerré el local. Salí al estacionamiento. Ahí estaba mi auto. Subí. Encendí el motor. Me quedé unos segundos con las manos en el volante. Pensando. No en ella. Sino en todo el camino. Cada decisión. Cada sacrificio. Cada momento en el que habría sido más fácil rendirse. Y en cómo todo eso me llevó exactamente a ese punto. No por suerte. No por alguien más. Por mí. Arranqué. La ciudad seguía igual. Pero yo no, y eso era suficiente.